El mes de marzo próximo se cumplirán 100 años de un triste acontecimiento en Mallorca. La desaparición de un payés de aquel pueblo de Fornalutx, que al parecer se dedicaba al contrabando de tabaco. Fue detenido por los carabineros del lugar de Tuent, que pertenece Tuent al municipio de Escorca, y no se supo más de él. Se llamaba Joan Ginestra Bisbal, pero era más conocido por el apodo que le venía de la parte materna de él, Marqués, en Marqués. Se da la circunstancia que también su padre, Joan Ginestra Busquets, que era marinero, también de Fornalutx, murió cuando él tenía 3 años en aguas de Gandía. Marqués Joan Ginestra Bisbal desapareció en aguas del Mediterráneo. La desaparición ocurrió el 13 de marzo de 1923. Él se fue de casa, estaba casado, su mujer también era de Fornalutx, yo mismo la he conocido. Se llamaba Catalina Arbona Reynés. Tenía 2 hijos muy pequeños. El mayor, Joan, también lo conocido, venía a pasar las vacaciones, se había emigrado en Francia, donde se había casado con una francesa, Germaine André, que yo he conocido también, y he conocido la hija de él, Catherine, y vivían en Douai, pero venían a veces, pasaban vacaciones, que tenía, cuando ocurrió esto, unos 10 años. Había nacido en 1913. Este señor murió en 1965 en Francia. Y el otro, con el que tuve más contacto, porque se quedó en Fornalutx, tenía 3 años. Se llamaba Antoni. Y falleció en el 2000. Fue concejal durante la época franquista por el tercio corporativo en los años 60. Él y su mujer regentaban el bar deportivo en Fornalutx, María Puig Arbona. Fue el primer presidente de la tercera edad de Fornalutx, este señor. Bien. Y los hechos ocurrieron se fue y parece que fue apresado por unos carabineros, que estos carabineros eran los siguientes, que luego fueron inculpados en un consejo de guerra, que se llamaban Eusebio Sánchez, luego había Bernardo Serrano, Joaquín Mestres y creo Juan Gómez. ¿Sí? Bueno,
se celebró un consejo de guerra en Sóller, para lo cual se pedía la pena de muerte, pero fueron absueltos por motivo de que no apareció nunca el cadáver. Y el Consejo Superior de Justicia Militar, que había en aquel entonces, teniendo en cuenta que luego vino en el mes de septiembre el golpe de Estado del general Primo de Rivera, y se celebró posteriormente un consejo de guerra en Sóller, y también en Madrid, que confirmó la sentencia, obviamente, del consejo de guerra precedente. Y con motivo de este triste acontecimiento, que circuló una glosa que decía, la diré primero en mallorquín, luego diré la traducción en castellano, no rima en castellano, por supuesto, pero bueno. L'any 23, doble de nou, va morir don Miquel Palau i va desaparèixer en Marquès. Venía a decir. En el año 23, una doble desgracia, murió don Miquel Palau. Este don Miquel Palau era un señor de Sóller, de la familia de los Palous de Twent, una familia de antiguos señores. En Mallorca hay los Palous de Comasema, que son de Bunyola, de Orient, que la primera línea está extinguida, pero era la línea segunda, eran antiguos ciudadanos militares, pequeña nobleza. También hay los Palou del Reguer, que es otra familia, creo que son de Aragó, pero no me suena muy bien de Aragó. No son es de otra familia. Y había estos que eran de Twent, que él y un hermano suyo, creo que era sacerdote, se llamaba Pedro, fueron los últimos de esta familia. Parece que era un personaje muy curioso, pero la necrológica del Sóller dice que era un señor de estos de antes, que no se veían muy señor, muy responsable, a pesar de todo, buena persona, y no solamente buena persona, pero que cuando daban una palabra, aquella palabra, digamos, iba a misa, se ponía, y la necrológica del semanario de Sóller decía, no como ahora que reina la hipocresía y tal. Yo mismo cuando leí esto dije, bueno, si en el año 1923 ya decían esto, ahora que pensaríamos, ya os podéis imaginar lo que sería, bien. Y el señor este murió el 30 de marzo de 1923 y se llamaba Miquel Palau y Ripoll. Supongo que y su mujer era de Fornalutx, una familia normal de Fornalutx, que les decían de Can Manguer,
que habían tenido un alcalde de esta familia que se llamaba Antonio Arbona, Mangué, que fue alcalde, digamos, de fondo. Pero creo que era la segunda esposa. No tenía hijos. Es decir, que se extinguió la familia Palou, sucedida luego por unos novelos suyos de apellido Marqués. Eran Baltasar Marqués, Francisco Marqués, creo que hay Joan Marqués, que creo que estos Baltasar Marqués eran descendientes de unos notarios que había habido en el siglo XVIII ahí en Soria. Bueno, y yo repito bien que yo he hecho una pequeña canción dedicada al acontecimiento basada con esta glosa, que ya os digo, de don Miquel, de Joan Ginestra Bisbal. L'any 23 doble de nou va morir don Miquel Palou i va desaparèixer amb el mes de març vinent 100 anys hi farà que se'n va anar coent per ell no tornar ni viu ni mort. Va tenir la mala sort de topar-se amb uns carabiners, tots ells forasters que els s'endugueren emmaniats perquè els mostràs el tabac on ell tenia amagat.